Y de eso va la predicación. Me tocó en el día de hoy predicar a mí. Yo me llamo Saulo, por los que no me conocen. Y queremos compartir este tiempo. Meditar en la palabra del Señor. Y meditar también que estamos viviendo un tiempo de recordatorio de la crucifixión del Señor, de Jesús. Y de su resurrección. Un tiempo bello que podemos compartir con nuestras familias estando en casa. Así que vamos a abrir la palabra en Eclesiastés 3, del 1 al 8. Bueno, la predicación se llama En tiempos de coronavirus, como dirá aquí abajo. Entonces vamos a leer nuestra palabra en el nombre del Padre. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse del abrazo, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra y que sea para ti una palabra de bendición, una palabra de provecho, de edificación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, por esta tarde que estamos compartiendo de ti, compartiendo de tu palabra, compartiendo de este tiempo, de estos tiempos de coronavirus, tiempos difíciles, tiempos de crisis. Y deseamos que tú estés en medio de esta palabra, de esta reflexión que demos en esta tarde. Bendice a nuestros hermanos que nos están viendo y a aquellos que se están añadiendo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como decía la palabra, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, para llorar. Tiempo para romper, para coser. Tiempo para amar, para no amar. Para abrazar o no abrazar. Y actualmente estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de coronavirus. Yo creo que el significado del tiempo de coronavirus, por lo que puse en la predicación, es un tiempo de crisis. Tiempos difíciles que muchos no estamos preocupados de qué nos va a pasar sobre el futuro. O qué va a pasar con mi trabajo. ¿Qué me van a decir? O no tengo el tiempo que tenía antes con mis amigos, ese tiempo de libertad que teníamos antes, de compartir con nuestros amigos, compartir con nuestra familia, compartir con los más que nos gustaba estar. Estamos en un tiempo que no pensábamos vivir. Yo nunca pensé vivir en este tiempo de pandemia, pero el Señor lo ha propuesto. El Señor nos ha dicho, a nosotros nos ha tocado y perfecto. Es la voluntad de Dios. Y eso quiero dedicarme en esta palabra. Yo creo que un buen ejemplo de voluntad, de tiempos difíciles, es la crucifixión que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora que estamos en este tiempo de recordatorio, de crucifixión, de resurrección y ascenso de Jesucristo, vamos a hablar sobre este tema y es tiempo que dedicó el Señor para ello. Aparte, dado que vamos a hablar sobre este tiempo difícil, podemos buscar la palabra en Lucas 23 y ahí empezamos desde el versículo 26 en adelante. Y un punto que quiero reflejar en este versículo es
del 26 al 27, quiero reflejar la realidad de las pruebas o crisis que estamos viviendo o podemos estar viviendo. ¿Aparecen por voluntad de Dios o por nuestras malas decisiones muchas veces? Y en Lucas 23, del 26 al 27 vamos a leer. Lucas 23, del 26 al 27. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y decían y hacían lamentación por él. ¿Ok? En el momento de la crucifixión del Señor era doloroso todo. Para Jesús, para los discípulos, para la multitud que seguía al Maestro, para sus familiares. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, que eso le hacía proseguir en este proceso. Entregar su vida en sacrificio hacia nosotros. Pero hay otras ocasiones que nuestras vidas viven momentos críticos como los que vivió Jesús, pero fueron tomados por malas decisiones. No son pruebas, sino consecuencias. Eso debo dejar en claro. Consecuencias. Podríamos comentar en la actualidad. Nos recomiendan que nos quedemos en casa. Nos recomiendan que resguardemos nuestra casa. Hashtag quédate en casa. Y como nosotros en Sin Límite también pusimos hashtag quédate en casa. Y nos estamos quedando en casa actualmente. Pero si nosotros saltamos y vivimos nuestra vida loca, tenemos las consecuencias muchas veces de capaz que nos toque el virus. Y eso sería una consecuencia, no sería una prueba. La consecuencia de nuestros actos. Entonces debemos recordar y tener en cuenta cuándo son las consecuencias y cuándo son las pruebas en el tiempo que estamos viviendo. Otro punto que quiero hablar es de la realidad de las pruebas o crisis que estamos conversando. Es la comunión de Dios nos fortalece en medio de las pruebas. Eso está en el mismo versículo. Vamos a seguir leyendo el versículo de la crucifixión. En Lucas 23, del 28 al 31. Pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, en este versículo, Jesús a quienes estaban llorando le exclama, le dice: clamen por ustedes y por sus hijos. Dice: pues si hacen ustedes estas cosas por los árboles verdes, ¿qué no harán por los árboles secos? Esto nos da a entender que si ustedes lo hacen por los inocentes, ¿qué pasará por los culpables? Pues Jesús estaba profetizando, estaba diciendo que vendrían momentos difíciles para Jerusalén. Y la comunión que demostraron, y bueno, la comunión sincera con Dios le iba a fortalecer en medio de estas futuras situaciones a estas mujeres. Por eso Dios le estaba diciendo, ya le estaba preparando en sus cabezas un tiempo difícil. Pero es fundamental que nuestra comunión con Dios en estos tiempos esté sobre todo. Como decía nuestro hermano apóstol Pablo, también nos dice: fortaleceos en el Señor, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en medio
resistir en el día malo y permanecer firmes. O sea, en estos tiempos difíciles, permanecer firmes y seguir en la voluntad de Dios, seguir en sus promesas. Y creo que más adelante te voy a comentar algo más referente a esto de la voluntad de Dios. No creo, sino lo afirmo. Uno de los segundos puntos que quiero afirmar es el temor a Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. El temor a Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. Tú me dirás, ¿en serio, Saulo? Sí. Sí, Juanito, sí, María, que me estás viendo. Sí, Pepito, sí, Miguel. El temor a Dios es una fortaleza en tiempos difíciles. Y a veces nuestros tiempos son humanamente incomprensibles. Uno de estos puntos. Y Lucas 23, del 32 al 43, vamos a leerlo. Del 32 al 43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, de Jesús, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, decía. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en las mismas condiciones. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas este ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, en medio de toda esta situación, yo creo que situación que no era soportable para el humano, y en medio de todo ello dijo y tuvo compasión de los ladrones y de aquellos que lo miraban en medio de todo ese tiempo, y dijo al final: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, qué fuerte, qué grande, qué maravilloso, qué fiel, qué verdadero el Señor. Sin duda este momento era difícil de entender para la multitud, para aquellos que lo seguían, como no entendían por qué iba a ocurrir eso si era el Hijo de Dios. Tenía la fuerza, el poder, tenía todo para poder vencer. Capaz que muchos pensaban así como: ¿por qué morir de manera dolorosa y en medio de criminales? ¿Por qué ahora, en la plenitud del misterio? No del ministerio, perdón. Del ministerio, mejor dicho. ¿Por qué va a morir ahora en la plenitud de cuando está en lo más grande de su ministerio? ¿Por qué ahora, cuando hay tanto que hacer y tanto que conquistar?
¿Por qué si solo lleva 3 años con sus discípulos? ¿Por qué ahora, Señor? ¿Por qué tocó ahora? Y seguramente muchas otras preguntas, pero la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto. Finalmente Dios sabía lo que estaba haciendo, aunque la tierra no se entendía lo que estaba pasando en ese momento. Creo que poniéndonos en esta posición, muchos estamos actualmente preguntándonos, ¿por qué pasó esto ahora? ¿O por qué me ocurrió esto si yo tenía este plan para este año, tenía este viaje, me iba a casar, me iba a viajar a Cancún? Tengo un amigo que iban a viajar a Cancún y ahí quedó su viaje. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto ahora? Pero si nos damos cuenta, todo tiene un propósito y es la voluntad del Padre. El temor a Dios nos fortalece y nos lleva al propósito de Él. Leamos el versículo 40 que dice, del mismo capítulo, del 23, dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en las mismas condiciones? Estando en las mismas condenación. La Biblia nos dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es un tesoro. El temor de Dios debe ser pareja inseparable de la fe. El temor de Dios. Podemos hablar en Hebreos 11:7, hablamos sobre Noé. Si lo quieres buscar en tu casa, lo puedes buscar. Lo dejo como un versículo para que tú lo anotes. Noé no entendía, Noé no veía nada. Noé veía que 400 años estaba en sequía esa tierra, pero él solo pensó algo, solo creyó. Y con temor a Dios construyó por más de 120 años esa arca. 120 años, o sea, mucho. Tener esa fe, tener ese creer de que iba a pasar eso, y esa era la voluntad del Padre. 120 años esperando, y Dios cumplió su promesa. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice la palabra. Y en este tiempo debemos tener temor a Dios para que Él nos fortalezca en este temor, en esta situación, en esta aflicción. Yo creo que todos estamos viviendo un momento complicado. Yo personalmente sí he pensado, como al principio decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Mi hijo este año estaba recién empezando su sala cuna. No sé cómo le llamarán en tu país. ¿Qué va a pasar? Voy a poder pagar el alquiler, el arriendo, la renta, como le dice, la hipoteca. Pero el Señor me habla en su palabra y me dice, cree en mí, témeme, a mi voluntad, que yo haré y cumpliré aquellas promesas que te he hablado. Yo creo que Jesús igual, muchos ataques hubieron, muchas, bueno, como leíamos en el texto, palabras ¿cómo se puede decir? Palabras que le bajoneaban, que le bajaban el ánimo, que le decían, pero tú puedes hacerlo. Y Jesús sabía que podía bajarse de la cruz, bajarse y podía hacer todo y cambiar ese tiempo, podría hacer todo. Él era Dios. Pero siempre hay un propósito
Jesús sabía el propósito por el cual había venido, por el cual había sido encomendado. Y actualmente nosotros estamos con el coronavirus. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi casa? Pero no sabemos cuál es el propósito del Señor. Y ese es el propósito. Debemos esperar en Él. Confiar como lo hizo Noé. Como lo hizo Jesús. Sigamos. La confianza en Dios siempre triunfará. Uno de los puntos de este tercer punto, porque ya llevamos 3. El primero era, lo voy a repetir, la realidad de las pruebas o crisis en este tiempo. Acuérdense que estamos hablando en tiempos de coronavirus. El segundo punto es, el temor a Dios es una fortaleza en medio de los tiempos difíciles. Tercer punto, la confianza en Dios siempre triunfará. Dios siempre nos impulsa hacia el cumplimiento de su voluntad. Leamos en el versículo 23, del 44 al 46. Cuando era la hora sexta, hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se fue. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas dolorosas, como esta misma, la crucifixión. Nuestra vida puede experimentar cambios repentinos, incomprensibles, difíciles, quizás dolorosos, pero siempre al final comprobaremos una cosa: Dios es bueno. Yo creo que siempre se ha escuchado que cuando aceptamos a Cristo vamos a llevar mejor nuestro camino y ahí todo para bien, todo nos va a ir bien y todo va a funcionar, todo. Pero no es tan así. Si vivimos situaciones complejas, vivimos momentos difíciles como familia, pero hay una cosa que tenemos en comparación con lo demás: que Dios está ahí, y Dios es bueno, como dice aquí. Dios es bueno, y Dios ha sido bueno en este tiempo. Capaz que muchos dirán: pero ¿cómo vas a decir que Dios es bueno? Dios es bueno siempre. Dios siempre es bueno. Y eso es lo que me da fortaleza en seguir. Y eso es lo que me da fortaleza en este tiempo de seguir su voluntad. Dios es fiel. Yo he visto su mano y su fidelidad en medio de mi familia, en medio de mi vida, en medio de toda situación. Algo para adicionar. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomiendo en el griego significa también poner cerca de, encomendar, confiar, ofrecer, depositar. El círculo de palabras dijo: Jesús, deposito, ofrezco, confío mi vida total en tus manos, Padre, en tu voluntad. Y creo que en este momento de situaciones extremas, en tiempos de coronavirus,
debemos decir: Señor, encomiendo mi vida. Señor, encomiendo mi familia. Confío que tú vas a hacer la voluntad perfecta tuya. Confío que tú vas a resguardar mi familia, resguardar mi trabajo, resguardar mi hogar. Yo confío en ti y estoy tranquilo porque tú eres Dios y tú eres Dios bueno. Cuando tú confías en Dios, la creación, el reino y los hombres glorifican al Señor. Leamos en Lucas 23 del 47 al 49. Sigamos. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, después de todo lo que había sucedido desde que Jesús encomendó su espíritu, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se habían golpeado el pecho. Se volvían golpeándose al pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. El centurión romano, un gentil, un capitán de 100 soldados, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud que le seguía y sus conocidos venían desde Galilea, vieron lo sucedido. Jesús había muerto. Pero sin embargo Jesús confió en su palabra y en el Padre Celestial. Confió en sus promesas que el tercer día lo levantaría de entre los muertos. Y 3 días después, ángeles, demonios, discípulos, seguidores, todos eran testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. Cuando depositamos la confianza en Dios y todos ven que ya no hay salida, todos creen que ya no va a pasar nada, Dios hace el milagro y transforma eso de negativo en positivo. Todo ocurrió según el tiempo que Dios habría propuesto y en su voluntad. Fueron días difíciles para los discípulos. Soledad, fracaso, desánimo, pensaban ellos, o no se lo imaginan. Y aún para las multitudes, pero eran tiempos de cambio. A veces no entendemos los cambios a los cuales Dios nos somete, pero Él sabe lo que hace. Era necesario lo que estaba sucediendo. Pues nacería la iglesia del Señor. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Los apóstoles y las iglesias caminarían en un nuevo nivel de poder y autoridad. El Evangelio llegaría a los confines del mundo conocido. Y más, gracias a este sacrificio, hoy yo soy salvo. ¿Y tú que estás viéndome? Si deseas este sacrificio, después de terminar, vamos a orar. Si deseas ser salvo como yo soy salvo, tú también puedes hacerlo. Nadie te lo impide. Tampoco nadie te lo exige. En conclusión, Dios sabe lo que hace. Todo está en sus manos y en esa verdad. Deben descansar nuestros corazones. Debemos confiar en el Señor en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de coronavirus. Con temor de Dios, conducirnos
con temor de Dios, conducirnos en nuestras vidas y con la confianza de que Dios, nuestro Dios poderoso, continúa en su trono gobernando y tiene el dominio de todas las cosas. Algo de resaltar antes de concluir. Ese sacrificio que nadie entendía en ese momento, tuvo una recompensa mayor y una recompensa gigante, una recompensa que pasaría por los siglos de los siglos, una recompensa que cambiaría la historia de la vida, una recompensa que cambiaría el destino de nuestras vidas. Y gracias a esa recompensa nosotros estamos aquí predicándote la palabra. Gracias a ese sacrificio que hizo el Señor en ese tiempo, estamos aquí nosotros. Y en este tiempo de aflicciones, tiempo de crisis, debemos tomar nuestras vidas en la voluntad del Padre y vamos a tener nuestra recompensa. Quiero orar en esta tarde, o donde estés en tu país, capaz que de día, ya de noche. Orar y orar por tu vida. Si quieres repetir esta oración, lo puedes hacer en tu hogar. Pero solo deseo que esta palabra, esta reflexión, haya sido de edificación, de paz para tu vida en medio de toda esta situación. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Padre, por este momento que tú nos das de oración, de palabra, de música, de reflexión, de todo. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres precioso y solo en ti tenemos paz. Y gracias a tu palabra podemos comprender tu voluntad, podemos comprender que estamos viviendo en tu voluntad, podemos comprender que sabemos que esto va a ir a un propósito tuyo. Y al propósito tuyo sea. Y eso deseamos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo y quieren repetir esta oración. Si quieres repetir esta oración como yo tengo esta fe, este anhelo, este deseo de seguir esta voluntad que el Padre me ha dado, puedes repetir conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre tuyo, agradezco, Señor, esta oportunidad. Te pido perdón por mi vida y reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Hiciste ese sacrificio. Gracias, Padre, por limpiarme, porque he sido un pecador. Gracias. En el nombre tuyo. Amén. Te doy la bienvenida. Y sabemos que en este tiempo de crisis, en este tiempo de coronavirus, vamos a salir adelante. Como iglesia, capaz que ya no estamos congregando muchos estamos haciendo streaming por Facebook, por Instagram, por YouTube. Estamos resguardados en nuestros hogares, pero ese es el tiempo que Dios ha dispuesto. Esta ha sido la voluntad del Padre. Y en este tiempo debemos disfrutarlos con nuestras familias, con nuestros queridos, y compartir y hablar. Capaz que antes solo conversábamos cuando llegábamos después del trabajo y nos íbamos a acostar, como capaz que me pasó a mí y a muchos de los que trabajamos. Pero ahora disfrutamos con nuestros hijos, disfrutamos con nuestra señora, disfrutamos con nuestros padres y vivimos con ellos. Disfrutamos con todos. Así que tranquilo, paz para tu vida. Estamos en la voluntad del Papá. Si quiero, voy a presentar un video antes de retirarnos. El próximo domingo a las 19:30 horas vamos a tener otra palabra de bendición para tu vida. Vamos a estar cantando, vamos a estar alabando al Señor fuerte. Vamos a estar power, como dicen algunos.
Y, y deseamos que haya sido de grato para tu vida. Quiero dejar este video de reflexión para tu vida y adelante. Dios te bendiga. Me despido. Cuando te vuelva a ver, por favor, no digas nada. Solo toma mis manos y dame un abrazo. Seguramente ambos lo necesitaremos. Cuando te vuelva a ver, por favor dime que somos sobrevivientes, que pasamos el desastre mundial quizás más grande de nuestra historia. Cuando te vuelva a ver, no me preguntes de cuándo será el próximo partido o el estreno de la próxima película. Hablemos de aquellos héroes sin capas, aquellos doctores, enfermeras, enfermeros, aquellos que sacrificaron sus propias vidas para salvar a la humanidad, aquellos que no dormían en camas, sino en pasillos de hospitales, aquellos que no estaban encerrados en casas, sino encerrados en sanatorios, sin poder ver a sus propias familias. No les importó su cansancio cuando la vida estaba en juego. Solo les importó el poder servir y sacrificarse por el prójimo. Cuando te vuelva a ver, no me hables de lo ocupada que es tu vida, sino háblame de lo que reflexionaste en este tiempo, lo bueno que fue compartir en familia, que llevabas mucho tiempo sin dibujar con tus hijos, sin jugar a las escondidas y disfrutar la sonrisa y la alegría del rostro de ellos. Cuando te vuelva a ver, dime que lo has pensado, que tus metas ahora han cambiado para mejor, que lo que antes valorabas ya no es de gran importancia, que ahora buscar dar más tiempo que ausencias a los tuyos. Cuando te vuelva a ver, toma mi mano, porque ya no será una amenaza, y dime que ahora ya te puedes quitar la máscara, que ya no hay nada que esconder, que en este tiempo aprendiste que la soberbia no es sinónimo de fortaleza, ni la fe de debilidad, sino todo lo contrario. Cuando te vuelva a ver, dime que oraste por primera vez y que Dios te susurró del cielo que todo iba a estar bien. Cuando te vuelva a ver, dime que eres mejor persona. Dime que has madurado. Dime que has aprendido. Dime que tu amor es más completo. Cuando te vuelva a ver, solo dame un abrazo y dime que después de todo lo que hemos pasado, ya no verás la vida de la misma manera.